digamos, de esta Centroamérica y de América Latina. De los años 60, eran comunes los enfrentamientos entre los militares que trataban de sofocar brutalmente a grupos guerrilleros que secuestraban a miembros del gobierno y en ocasiones asesinaban a soldados y policías. Y en ese momento, evidentemente, Monseñor Romero, cuando veía las prácticas que se hacían aquí, pastorales, iluminados de Medellín, que iban más quizás del texto o una interpretación más de agarre revolucionario, digamos, entre comillas, ¿verdad? Eso no le gustaba a él. Él quería ser más conservador, sí, más tranquilo. Sí, él quería era pregonero de la doctrina social de la Iglesia, pero con una fe de devoción a Dios y de amor al pueblo, no a ideologías ni a experiencias nuevas. Esa rigidez popular con el pueblo le costó fricciones con el clérigo de San Miguel, especialmente con los sacerdotes más jóvenes. Es en ese marco que a Romero se le da el título de Monseñor y es llamado a la capital a servir como secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador. Durante sus 2 años en el Consejo, nunca participó en reuniones donde su presencia no era requerida. No era un hombre de polémicas, él era más amigable, él quería conservar la amistad con todos, pero para no entrar en polémica con nadie, él se mantenía aparte. Nunca iba a las reuniones del clero, porque decía él, son reuniones medellinistas, entre comillas, ¿verdad? Según se recuerda, Romero no rechazaba totalmente el documento de Medellín, el cual era avalado por el Vaticano. Monseñor Romero todavía veía la doctrina como desencarnada, en una dimensión meramente vertical, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Todavía no veía la dimensión, digamos, cómo se conjuga con la dimensión horizontal, que es hacia todos los hombres, hacia sus problemáticas humanas, sociales, económicas y políticas. Cuando Romero regresa como obispo al occidente del país, encargado de la diócesis de Santiago de María, intenta practicar la filosofía del documento de Medellín, pero siempre cuidadoso de que no se le acusara de promover alguna ideología política. De modo que todos aprendamos no solo a alabar a Dios con el incensario y las oraciones, que eso hay que mantenerlo, pero vivimos también con nuestros hermanos en la tierra. Porque él no era ajeno al dolor de su pueblo. Porque él tenía amigos de los dos lados. Gaspar Romero cuenta que era común que personalidades poderosas de la oligarquía se acercaran a su hermano a pedir ayuda. Y le decía, Monseñor, quiero que me ayude, fíjese que se llevaron a mi hijo hace tantos días y no sabemos de él. Igualmente que miembros de la comunidad vinculada con la guerrilla pedían asistencia. Llegaban unas personas, unos ancianos, unos pobres gente, descalzos, y le decían, Monseñor, quiero que me ayude. Anoche llegó la Guardia Nacional a sacar a mi esposo y a mis hijos, se los llevaron, no sé si los mataron o qué los hicieron, yo quiero que por favor me ayude. En ambos casos, los resultados eran similares. Y a veces que con alegría pues los devolvían porque él los pedía. Había veces que ya llegaba tarde y ya no estaban desaparecidos. ¿Cómo se sentía él sabiendo que estaba abogando directamente por la vida de personas? Era valiente, ¿verdad? Porque desde que eso sucedía, él lo declaraba en las homilías. Pero esa valentía era limitada. Cuando un grupo de campesinos fue asesinado en el pueblo de Tres Calles por soldados del ejército, quienes dijeron haber confundido las Biblias que llevaban los campesinos bajo sus brazos por armas, de San Miguel le pidió a Romero que denunciara públicamente la masacre, pero él prefirió hablar en privado con el gobierno. Esto solidificó la opinión de laicos, clérigos y gobierno por igual, que calificaban de conservador al obispo, cualidades que en 1977 pesaron en la decisión del nuncio apostólico en El Salvador, el representante directo del Vaticano, de seleccionar a Romero como arzobispo de la capital. ¿Cómo recibió el país ese anuncio? Como un balde de agua fría.
En 1977, Óscar Romero tenía ya más de 30 años como sacerdote. Se había ganado el cariño y el respeto de sus feligreses, pero también era considerado conservador por sus colegas, especialmente en la capital, donde el clérigo seguía una línea más activista ante la violencia entre el gobierno y la guerrilla. Es por eso que cuando el nuncio papal lo selecciona como arzobispo, el puesto más elevado de la Iglesia Católica en el país, la reacción no fue cálida. Y el nombramiento de Monseñor Romero fue algo que nos agarró como un viento de Pentecostés, si usted quiere, ¿verdad? Porque viene de la iglesia. En el grupo sacerdotal no había un recibimiento alegre. Monseñor Ricardo Urioste era miembro de la cúpula católica de la época. De parte de otras personas había mucha alegría, mucho gozo, porque lo consideraban un hombre menos crítico que el arzobispo Chávez, que había sido el anterior. El predilecto del clérigo era Monseñor Arturo Rivera y Damas, quien era considerado la mano derecha del arzobispo saliente Luis Chávez y González. Pero la alta oligarquía calificaba a Monseñor Rivera Damas de comunista. A mí me confió Monseñor Arturo Rivera que en Roma le habían dicho que tenían que escoger a un obispo menos crítico que él del gobierno. Aunque esa no era la única razón. Pues fue nombrado porque los demás obispos no querían tampoco ser arzobispos. Pero nadie quería porque veían las cosas bien difíciles. Independientemente del motivo, los sacerdotes expresaron su descontento el mismo día de la toma de posesión de Romero. A tal grado que yo no me sentí honesto de ir a su toma de posesión porque no conciliaba con su pensamiento. Y quienes sí asistieron no acogieron gratamente al nuevo arzobispo. Habló el arzobispo que se iba, todos de pie le aplaudieron, lloraron, le aplaudieron durante 5 minutos, etcétera. Dijo el nuncio: ya basta, no lloren, ya no aplaudan más, siéntense. Hoy vamos a escuchar al nuevo arzobispo. Habló Monseñor Romero, muy lindo, pero un silencio de sepulcro. Nadie aplaudió. Pero nada, no se oía nada en esta iglesia, parecía un cementerio a las 12 de la noche. De repente un sacerdote dice: bueno, ¿y por qué no vamos mejor a tomar una tacita de café caliente? Todos le aplaudieron y sin más salieron de la iglesia a tomarse el cafecito caliente. Y los sacerdotes no eran los únicos decepcionados. Hay que reconocer que estábamos un poco desconcertados con el nombramiento de él como obispo. Marisa Dawson es integrante activa de la diócesis de San Salvador y expresa el descontento de aquellos feligreses con la selección del que sería el líder católico del país. Que si bien es cierto, en Santiago de María tuvo mucho acercamiento con los campesinos, era un hombre con mucha sensibilidad, pero no se le veía que era como el talante de obispo que estábamos necesitando en este. ¿Por qué se necesitaba ese talante de obispo? Por la situación y el contexto que se vivía políticamente en el país, que era muy fuerte. Con la opinión pública en su contra, el nuevo arzobispo intenta conciliar con sus sacerdotes el mismo día que le dieron la espalda. Entonces él me toma por el cuello y me jala para atrás y me dice: Padre Chus, me dice, ayúdeme. La frase de él: ayúdeme. El clero no me quiere. Entonces le dije yo: claro, monseñor, usted es el jefe. El Papa lo ha nombrado. Delgado dice que esa ayuda no fue necesaria, porque en menos de un mes el verdadero Óscar Romero salió a relucir. Fue el 12 de marzo, 20 días después de su toma de posesión, cuando asesinan a Monseñor Rutilio Grande y a 2 campesinos que viajaban con él, luego de que el sacerdote oficiara una misa. Grande era amigo y asesor de Romero. Y era un sacerdote de lo mejor que había en el país en ese momento, ¿verdad? Y eso fue un impacto tremendo en todo el clero. Y la actitud que Monseñor tuvo, que fue favorable a defender al padre Rutilio Grande, ¿verdad? Y no a defender a los que lo mataron, porque todos esperaban que hiciera eso, ¿verdad? Si Monseñor Romero tenía la palabra ayúdenme, Grande tenía la palabra decídete.
decídete a ponerte con el pueblo, a caminar con el pueblo, le quería decir, ¿verdad? Y se lo repetía muchas veces a Romero, a Oscar, decídete. Y Monseñor Romero solo se reía, amigablemente, ¿verdad? Oremos al Señor, le decía, ¿verdad? Decídete. Entonces, cuando él ve muerto y asesinado al padre Rutilio, dice, yo creo que es la hora del relevo. Días después, a pedido de los sacerdotes, aprobó que el domingo siguiente se celebrara una sola misa en todo el país. Como mensaje, esto va a suceder si seguimos matando a sacerdotes. Solo habrá una misa probablemente en todo El Salvador. Con esa decisión, que era una decisión que el clero le propuso, se ganó al clero. Pero se puso en contra de los obispos. Mientras unos ven en el asesinato de Monseñor Grande un momento de transformación del religioso, otros comparan el cambio con eventos bíblicos. Lo que nos narra el Evangelio de Marcos en el capítulo 8, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, le pone las manos en los ojos y le pregunta que si ve, y el ciego dice, veo a los hombres como árboles que caminan. Y Jesús le vuelve a tocar los ojos y después de eso ya ve perfectamente. Algo de eso ocurre con Monseñor Romero. Él fue siempre muy sensible a los pobres, quizás en un sentido humanístico y asistencial, pero poco a poco Dios le va tocando los ojos y lo hace preguntarse ¿y por qué viven en esas circunstancias? ¿Y a qué se debe? ¿Y por qué son tan miserables? ¿Y cómo ayudarles? Lo que queda claro es que en ese momento nace el personaje que transformaría la historia de El Salvador. Pero yo me digo, cuando la iglesia se mueve por motivaciones humanas, el Espíritu Santo hace otra cosa. O sea que eligen a Monseñor Romero por ser menos crítico del gobierno, y el Espíritu Santo se vuelca en Monseñor Romero y hace que diga la verdad que dijo siempre en todo momento. Momento en el que El Salvador estaba a punto de explotar en guerra civil. Merlin del Cid tiene los detalles. Las organizaciones populares no queremos la violencia. El fin de la década de los 70 y el inicio de los años 80 fue una época convulsa para El Salvador. A través del ejército salvadoreño. Por un lado, la clase trabajadora se organizaba y denunciaba con más fuerza las violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad. Por el otro, los gobiernos militares perdían fuerza. Una situación pre-revolucionaria, en donde hay un desarrollo acelerado de la lucha de masas. Con reformas y con represión. El Salvador vivió durante casi 50 años bajo gobiernos militares, cuyos triunfos eran obtenidos en procesos electorales fraudulentos o a través de los 6 golpes de Estado que registra la historia. El último ocurrió el 15 de octubre de 1979, cuando un grupo de jóvenes militares derrocó al entonces presidente Carlos Humberto Romero, bajo el argumento de que no tenía capacidad para controlar la creciente violencia política. Sabíamos que el principal enemigo con que la subversión estaba luchando éramos nosotros, y si nosotros perdíamos, El Salvador caía y nosotros desaparecíamos como institución, como pasó en Cuba y Nicaragua. Y no calladas con una bala asesina. El golpe de Estado dio paso a la conformación de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno, integrada por 2 militares y 3 civiles, cuya misión era implementar cambios para bajar la tensión política y social. Sin embargo, las cosas empeoraron y en enero de 1980, tras varias renuncias de miembros del gabinete, se anuncia la segunda Junta Revolucionaria de Gobierno. Pero el país era un caos. La gente se manifestaba, el gobierno reprimía, mataba a la gente en los entierros, se desbordaba en las calles, desobedecía al gobierno, no había autoridad alguna en el país. Las marchas, la toma de edificios y las ejecuciones de activistas sociales eran cada vez más frecuentes, y en ese contexto, la figura de Monseñor Óscar Arnulfo Romero se abría paso denunciando el clima de violencia que para muchos se había desbordado, aumentando las posibilidades de un estallido social. Y él me dijo claramente que él estaba en contra de la violencia de la derecha, pero también en contra de la violencia de la izquierda. No importa, amigos, si ustedes son jóvenes, idealistas y creen que lo que están haciendo pueden llevar al país a una mejor situación, pero... Monseñor Romero ya era querido por un sector y mal visto por otro, debido a las críticas homilías que lanzaba desde el púlpito.
Monseñor hizo esfuerzos enormes con ambas partes para tratar de evitar la guerra, para tratar de disminuir la violencia fratricida de aquel momento. Con la esperanza de que volviera el orden, el entonces arzobispo de San Salvador apoyó a la Junta Revolucionaria de Gobierno, que implementó un toque de queda por 30 días y pidió a los extremistas que depusieran las armas. Y eso es lo que lo convirtió de la esperanza de la derecha y de los Estados Unidos de América a una persona sospechosa, una persona que se volvía un obstáculo